Floricanto presenta. Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Evangelio y vida. Un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Este martes 29 de junio celebramos la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y el Evangelio de Jesús nos habla precisamente de la obra de Dios y la elección de Pedro para ponerlo como roca firme que sostiene a su iglesia. Las palabras del Santo Evangelio que acabamos de escuchar nos dicen: Jesús preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Las respuestas fueron vagas, como la gente se imaginaba que podría contestar. Pero la pregunta es más directa: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Ya los discípulos habían caminado con Jesús, lo habían escuchado predicar y lo habían visto hacer milagros y lo habían visto sus momentos de oración, de intimidad con el Padre Celestial. En fin, ellos ya lo conocían más de cerca. Por eso Pedro se adelanta con su entusiasmo y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Recordemos cómo Pedro llega a este momento. Poco a poco va madurando en su relación con Cristo. Por ejemplo, después de que Jesús resucitó, cuando empezaron a predicar los apóstoles, Pedro había sido encarcelado por Herodes. Y la motivación principal de Herodes es que a los judíos les agradaba que él persiguiera a los discípulos de Jesús. La otra razón también profunda es que Herodes estaba buscando, ante su falta de autoridad moral, congraciarse con el pueblo, y se valió de esta persecución a los discípulos de Cristo. Por eso, ante el encarcelamiento de Pedro, Dios mismo se encarga de liberarlo. Pedro estaba atado de cadenas en la cárcel. El Señor se hace presente y llena de luz el calabozo y le dice: Pedro, levántate y sal. Pedro estaba atado con cadenas, las cadenas de la cárcel. Pero las cadenas que más le pesaban a Pedro, sin duda, eran las de su propio interior, que le reprochaba su cobardía, le reprochaba el haber traicionado a Jesús y haberlo negado la víspera de su pasión. Esas cadenas son mucho más pesadas que las cadenas del calabozo. Por eso, Dios libera a Pedro de las cadenas de la cárcel, pero también lo libera de las cadenas de sí mismo. Las cadenas que él se había impuesto por su traición y su remordimiento, que se reflejan como miedo, como inseguridad. Dios es el que libera. Así, cuando llega el momento y Jesús pregunta a Pedro y a los demás discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro responde con claridad: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Una respuesta que no brota, como Jesús mismo se lo señala,
de deducciones, de razonamientos, de aprendizajes. Es una respuesta que brota espontánea del amor y de la fe. Por eso, sobre la pobreza de Pedro, su ignorancia y su negación, Cristo es el que lo levanta, lo llena de luz y le confía a su iglesia. Lo más valioso que Jesús ha querido dejarnos, porque la iglesia es la obra que el Padre le encomendó, es la obra del Padre. Y la iglesia es el propio cuerpo místico de Cristo. Jesús le contesta por eso: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y yo te digo a ti que los poderes del mal nunca prevalecerán sobre la iglesia. Y yo edificaré esta iglesia. Edificaré. Es algo que se prolonga en la vida y que está fundamentalmente en las manos de Cristo. Nosotros participamos de esta iglesia, tenemos una vocación, tenemos una misión, pero realmente el que conduce y el que edifica la iglesia es Cristo mismo. Y la edifica sobre la realidad, es decir, sobre la fragilidad humana, tanto la de Pedro como la nuestra. Edifica, eso sí, con su perdón y con su misericordia. También con su audacia, porque confía en nosotros. Con su valor, porque pone en nuestras manos algo tan valioso y tan grande. Nos encarga enseñar, llevando la buena nueva, curar a los que padecen alguna necesidad, pero movido siempre por la fe y por amor a Jesucristo sobre todas las cosas. Que Él sea el que construya su iglesia en nuestros días, como lo quiso hacer a través de Pedro, de Pablo y de los demás apóstoles. Que Dios los bendiga. Buen día. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Te esperamos cada semana en Evangelio y Vida. Florica.